Muchas gracias, señor Cayuela. Por parte de Izquierda Unida, señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Vista la información y estando presente en la mesa de contratación, desde Izquierda Unida vamos a apoyar este punto que se trae a pleno, en el que se va a solicitar, como ha dicho ya Manolo Cayuela, una subvención para la instalación de una antena receptora de TDT en Valverde del Camino por un valor de 52.500 euros, ya que al ayuntamiento no le va a suponer gasto y Valverde va a estar dotado de dicha antena. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Revisada la ordenanza por la que se va a regular la tasa por utilización del vertedero municipal de inerte para residuos de la construcción y demolición, estamos de acuerdo en que aquellas personas que no tengan licencias de obra paguen una tasa adicional y que con esto sirva para que haya un mejor control en la utilización del vertedero municipal. Además, voy a leer, por ejemplo, cómo sería la cuota tributaria, que la hemos estado mirando. Dice que con la liquidación de la correspondiente licencia municipal de obras quedan también liquidadas las cuotas por verter en el vertedero municipal hasta la cantidad autorizada y en el caso de exceder la cantidad autorizada en las correspondientes licencias o en el caso de que los restos procedan de una intervención que no necesita licencia municipal de obras, como ya he dicho, el usuario del vertedero municipal deberá abonar una cuota de acuerdo con la siguiente tarifa que está aquí regulada por precio. Por lo cual nos parece bien que exista esta ordenanza y vamos a apoyarla. Nada más y muchas gracias. De Izquierda Unida, señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Vista la ordenanza en la que se especifica, y voy a resaltar solo algunos de dichos artículos que nos han parecido importantes, por ejemplo, en el capítulo número 2, el artículo 4, que dice que el punto limpio de Valverde del Camino solo podrá ser utilizado por los ciudadanos particulares en relación con sus residuos domésticos. También podrán acceder a estas instalaciones otros usuarios que depositen residuos que por su volumen y características estén incluidos en el objeto de aplicación de la presente ordenanza, siempre que cuenten con la correspondiente autorización de la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente del excelentísimo Ayuntamiento de Valverde del Camino. A estos efectos, entre otros, podrán tener la consideración de usuarios aquellas entidades con las que el Ayuntamiento establezca convenio o acuerdo específico que regularan las condiciones de dicho uso. También visto el artículo 7.3, que dice que cada residuo deberá depositarse en su contenedor específico o lugar reservado para ello, por lo que nos parece importante, ya que se va a continuar clasificando dichos residuos. Y el artículo número 11 dice que el punto limpio de Valverde del Camino será gratuito para los usuarios particulares. Un momento. Para los usuarios particulares de Valverde del Camino que depositen residuos domiciliarios admisibles. No se admitirán residuos no generados en Valverde del Camino. También hemos revisado el capítulo número 4, en el que aparece el régimen sancionador y disciplinario por acometer infracciones, y visto que en su artículo 17, además de las sanciones económicas, dice que dichas sanciones que se impongan cabe la compatibilidad de la misma con la imposición de la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior, dando con esto no solo sanciones económicas, sino la posibilidad de reponer el daño. Nos parece que la ordenanza es adecuada y vamos a apoyarla. Nada más y muchas gracias. Debate del punto. Señora Ponce, por parte de Izquierda Unida, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Vista la ordenanza y estando de acuerdo con que han de seguirse unos criterios y unas pautas para poder gestionarse adecuadamente las condiciones de uso, disfrute y aprovechamiento de las parcelas en las que se constituyen los huertos sociales municipales, y estando de acuerdo también con una regulación del régimen disciplinario que había que establecer ante las posibles infracciones porque se realicen usos contrarios a lo dispuesto en esta norma, y habiéndose reunido el equipo de gobierno además anteriormente con los representantes de la Dehesa, vamos a apoyar dicha ordenanza. Nada más y muchas gracias. Comenzamos el debate de este punto. Señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Vista la ordenanza que se trae hoy a pleno y vista la exposición de motivos en la que se explica, según la normativa vigente, la regulación de dicha prestación
compensatoria y viendo que el objetivo que se trae a pleno desde el Ayuntamiento de Valverde, y cito textualmente según dice la exposición de motivos, es hacer una graduación racional de la cuantía de la prestación de acuerdo con los criterios generales de ordenación y respecto del suelo no urbanizable en función de las actividades a implantar en este tipo de suelo, el beneficio e interés social de la actuación, así como su vinculación de las mismas a los fines específicos de la actividad urbanística y más concretamente a la vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales. Y visto sus artículos, y solo voy a destacar el artículo número 3, en el que se dicen quiénes son las personas obligadas y exentas a pago, están obligadas al pago de esta prestación compensatoria las personas físicas o jurídicas y demás entidades recogidas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que promuevan los actos a que se refiere al artículo anterior y estarán exentas de la prestación compensatoria las administraciones públicas por los actos que realicen en el ejercicio de sus competencias. Y el artículo 6, en el que se habla de la cuantía de la prestación, se establece en el 10% de la base descrita en el artículo anterior, pero no obstante lo anterior, sobre el anterior porcentaje se aplicará un porcentaje de reducción de acuerdo con el tipo de la actividad a implantar y las condiciones de su implantación que se ajustará al siguiente baremo. Una reducción de hasta el 50% por creación de empleo, una reducción del 25% para las cooperativas, una reducción del 25% cuando se trate de actuaciones que, por su característica o legislación sectorial, deban instalarse en el suelo no urbanizable, una reducción del 20% cuando se trate de desarrollo de actividades a turismo rural encuadrables dentro de la normativa autonómica del sector y así una serie de reducciones que nos parece que están bastante bien, por lo cual vamos a apoyar esta ordenanza. Nada más y muchas gracias. De Izquierda Unida, señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Visto el reglamento en el que se especifican tanto la organización del trabajo como trabajo de superior categoría en su capítulo 2, y en su capítulo 3 se especifica la retribución e indemnización, en el 4 la formación y perfeccionamientos profesionales, en el 5 la jornada, horarios y permisos, en el 6 ayudas sociales, en el 7 protección del trabajador y régimen disciplinario, en el 8 salud laboral y en el capítulo número 9 derechos y garantías sindicales, si los trabajadores de la policía local, como vemos en este convenio, han estado de acuerdo con el equipo de gobierno del ayuntamiento para firmar dicho convenio, no va a ser el grupo municipal al que represento el que diga que no, por lo que lo vamos a apoyar. Lo único que me gustaría es que me explicaran lo que se dice en el capítulo 1, y cito textualmente en el artículo 2, el presente reglamento se extiende a la plantilla de la Policía Local del Ayuntamiento de Valverde del Camino y serán de aplicación a todo el personal funcionario de carrera perteneciente al cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Valverde del Camino que se encuentre en situación de servicio activo, a todo el personal funcionario en práctica al servicio del Ayuntamiento de Valverde del Camino que se encuentre en situación de servicio activo en el caso que realice funciones de policía local. Y en el 2.2, siempre que en este reglamento se hace referencia a los funcionarios, debe entenderse hecha lo especificado en el apartado 1 de este artículo, salvo que se disponga en el texto lo contrario. ¿Por qué un convenio específico para estos funcionarios? ¿Y por qué esta diferencia con el resto de funcionarios? Nada más y muchas gracias. Palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Solo reiterarme que, como dice el señor Gutiérrez, si son los propios trabajadores de la policía local los que están de acuerdo con este convenio, no va a ser Izquierda Unida quien diga que no. Además de reiterarme también en que se ha realizado un convenio específico para estos trabajadores, porque, como bien ha dicho el señor Gutiérrez, aún no se ha firmado otro convenio con el resto de los funcionarios. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Como bien dice esta propuesta de alcaldía, estamos de acuerdo con las mociones a presentar, sean dos, debido a lo extenso que son estos plenos ordinarios, llevando, como en el día de hoy, 21 puntos a tratar, o como fue en la última sesión plenaria ordinaria que finalizó cerca de las 2 de la madrugada. Pero como portavoz de mi grupo y además en lo que a mí respecta, rogaría a los distintos concejales que no sobrepasen los tiempos establecidos, ya que en muchas ocasiones, sobre todo en el pleno ordinario pasado, se sobrepasaron hasta doblar los tiempos. Y si esto no se tiene en cuenta, yo creo que debería de tenerse en cuenta más que nada porque yo soy un solo concejal y la prolongación de este tiempo acordado se me hace bastante duro. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señora secretaria. Por parte de Izquierda Unida, señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Desde mi grupo estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta de alcaldía que se trae hoy a pleno. Debido al que no existir límites sobre la concesión de honores y distinciones, se llega a perder el valor que estos actos tienen, restándole importancia y no dejando que se generen en el tiempo acontecimientos que realmente hayan que ser homenajeados con estas distinciones. Nada más y muchas gracias. Señora Ponce, por parte de Izquierda Unida, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Vista la propuesta de alcaldía que se trae hoy a pleno sobre el inicio de expediente de declaración de nulidad del contrato de iguala suscrito entre el Ayuntamiento y don Juan Zarza Arroyo, en la que se explica que no solo se prescinde del procedimiento de contratación legalmente establecido, sino que el contratista incurre en prohibición de contratar, concretamente la establecida en el artículo 40F de la Ley 30/2007, al ser el cónyuge de la entonces concejala de Cultura y Presidencia de este Ayuntamiento, doña Lucía Mantero Cuajare, como bien ha dicho la secretaria, y teniendo en cuenta la normativa vigente, los artículos 32b de la Ley 30/2007 de contratos del sector público y el artículo 49, estamos de acuerdo con los dos puntos que se traen hoy a pleno, que son incoar el procedimiento para la declaración de nulidad del contrato de iguala suscrito entre este Ayuntamiento y el letrado don Juan Zarza Arroyo por estar incurso en causa de prohibición de contratar, y el segundo punto, que informe la secretaria y se dé audiencia al interesado solicitando, una vez evacuados estos trámites, dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Nada más y muchas gracias. Señora Ponce, por parte de Izquierda Unida, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Desde Izquierda Unida vamos a apoyar estas dos mociones porque creemos que estas medidas afectarían a muchísimas personas, ya que supondría, como dice la moción del Partido Socialista, la necesidad de desplazamiento de los ciudadanos de las comarcas donde desaparezcan estos partidos judiciales a donde permanezca, conllevando una carga económica, además de tiempo, por no hablar de que los juzgados que permanezcan van a estar totalmente saturados y colapsados, sin dar abasto con tantísimos temas pendientes que ya a día de hoy existen. Esto no va a ayudar para nada a agilizar la justicia y es una vuelta atrás para todos, incluidos estos trabajadores públicos, que van a sufrir cambios en sus condiciones de trabajo. Por lo que desde Izquierda Unida vamos a apoyar los puntos que tanto Partido Socialista como Partido Popular traen a pleno, aunque me gustaría que aclarara el señor Doblado Vera en el punto 2 de la propuesta de acuerdo de su moción, en el que dicen instar a las administraciones competentes a que mantengan sin fisura la figura de nuestro partido judicial y, por ende, los juzgados en Valverde. ¿A qué administraciones se refiere? Creo que debería de dejarlo claro, vengan de donde venga. Nada más y muchas gracias. Réplica, señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Solo decir que me sorprende y además cada día más la señora Sala Palomar en su réplica, siempre utilizando la misma excusa. Eso no es lo que dice la moción. Si lo hubiera explicado mejor, la aprobaría, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pensaba que eso era solo le pasaba conmigo, pero ya veo que no. Por lo menos me di cuenta de que es más objetiva, mejor. Me alegro. Creo que hay que ser sincero, señora Sara Palomar, y más valiente, y decir claramente si se está o no se está a favor de una moción, y con todos mis respetos, usted no es valiente. Se escuda continuamente en excusas para mostrar claramente lo independiente de su grupo que es, y con esto demuestra lo poco partidista que es. Nada más y muchas gracias. De Izquierda Unida, señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Con respecto a los dos puntos que se traen hoy a pleno, si las propuestas que se mandan no ponen en riesgo la supervivencia de Diputación, creo que estaremos de acuerdo. Voy a citar los dos puntos. Instar a la Diputación de Huelva a que cree una comisión técnica que valore las posibles alternativas para llevar a cabo este plan, así como el importe total de las solicitudes, valorando la posible intervención del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva como garante de la operación. Y el punto número 2, establecer que dicha comisión técnica pueda realizar recomendaciones a los ayuntamientos solicitantes
solicitante de esta ayuda en materia de contratación para los años en lo que dure la financiación. Aunque desde Izquierda Unida creemos que deberían solicitar también a su Gobierno un plan de pago a trabajadores, que es urgente y necesario, igual que hizo, como bien dicen en la exposición de motivos de esta moción, con el pago a proveedores, en el que el Gobierno central dota de más de 270 millones de euros a empresas, pymes y autónomos, como bien dice la moción, y que con solo el 10% que le dieron al Ayuntamiento de Huelva se podrían pagar a todos los trabajadores de la provincia, por lo que el plan de proveedores que se aprobó por el Gobierno era un plan trampa, porque además conllevaba unos planes de ajuste que, como todos sabemos, atacaban a la clase trabajadora y subían los impuestos, favoreciendo a la gestión privada y, como no, en contra de la gestión pública. Por lo tanto, creo que deben dejar de ser hipócritas y no tomarnos el pelo pidiéndonos a nosotros lo que nos quitan ustedes, y digan si se sienten orgullosos de lo que están haciendo a las autonomías, ayuntamientos, parados y funcionarios desde su Gobierno central, con políticas de recortes totalmente injustas, atacando a los de abajo para salvar a los arriba y poniéndose a los pies de las grandes fortunas de este país. Pero estamos de acuerdo con aprobar dicha moción. Nada más y muchas gracias. De réplica, señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, decirle, señor Doblado Vera, que si se siente ofendido me disculpo, pero lo que está claro es que es una moción totalmente partidista, porque el Gobierno del Partido Popular ha recortado financiación a todas las administraciones, incluida la Diputación, por lo cual yo creo que esto lo deja bastante claro, aunque vamos a apoyar dicha moción. Nada más y muchas gracias. Comenzamos con este punto. Por parte de Izquierda Unida, señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. El punto que se trae hoy a pleno sobre instar a la Junta de Andalucía a garantizar el cumplimiento de financiación a las distintas organizaciones sociales que prestan servicio a las personas con discapacidad nos parece muy correcto, pero viniendo del Grupo del Partido Popular nos parece poco adecuado, debido a los recortes realizados por el Partido Popular, que deja de dar 283 millones de euros a las comunidades para atender la ley de dependencia y además excluye a 30.000 personas con derecho a recibir una ayuda, puesto que ya los nuevos solicitantes no van a poder pedirla, además de los 7.000 millones de euros menos para sanidad de su Gobierno en España, que afecta además a todas estas personas, evidentemente. Díganme si esta moción es partidista o no es partidista. También les recuerdo a la señora Eva Maestre que son atrasos, no recortes, como hace su Gobierno, y que su grupo aquí en Valverde está bien acostumbrado al retraso de nómina, como ya se ha hablado, que además me alegro que solo se deba a una o dos nóminas, pero que han llegado a deber 7 nóminas. Puestos a ponernos al corriente de pago, hagámoslos todos. Vamos a apoyar esta moción y nada más y muchas gracias. De réplica, señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Solo reiterarme todo nuestro apoyo a este colectivo desde Izquierda Unida. También decirle a la señora Eva Maestre que Izquierda Unida no sé cuándo ha debido más de 7 nóminas. Creo que ha sido su grupo, pero creo que no lo quiere recordar. Y con respecto a lo que dice de gobernar con el Partido Socialista, tengo entendido que la Asamblea de Izquierda Unida se disolvió por ese motivo y que habla usted de un tráfuga, pero bueno. Con respecto a los recortes, los impone el Partido Popular y le vuelvo a recordar 283 millones de euros a las comunidades y más de 7.000 millones de euros en sanidad, que además usted apoyó aquí en este pleno. Usted mismo la apoyó aquí en este pleno. Si ahora mismo, por ejemplo, pretende rectificar, me parece bien, pero usted recuerde que apoyó en este pleno los recortes a sanidad y a la educación. Y luego me parece penoso la manera y la forma en la que argumenta y defiende las mociones, con ese ataque tan brutal que nos hace a los grupos de la oposición para defender su moción. Pero bueno, lo único que quiero es volver a reiterar que Izquierda Unida siempre ha estado con este colectivo, que siempre va a estar, y reiterar todo nuestro apoyo y que vamos a apoyar esta moción. Nada más y muchas gracias. Estamos en el debate de este punto. Señora Ponce, por Izquierda Unida, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. La educación pública es el pilar básico para avanzar en igualdad y equidad, por lo que recortar sus recursos es fomentar una mayor brecha social que no debemos permitir. El mantenimiento de las políticas sociales y de igualdad es un principio y un derecho irrenunciable. Medidas de recorte como el aumento de alumnado por aula y la supresión de programas de refuerzo y atención a la diversidad deterioran gravemente la atención educativa individualizada dentro de la escuela y perjudica a las familias, obligándolas a acudir a refuerzos extraescolares. Todo ello se verá agravado con la posible restricción de la oferta de modalidades de bachillerato y la desarticulación de la actual formación profesional. Los puntos son los mismos que propone la Plataforma por la Defensa de la Enseñanza Pública y que todos los partidos municipales apoyaron en la manifestación del día de 14 de junio. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone a pleno estar en contra de cualquier recorte de gasto educativo que conlleve el empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la pérdida de empleo público. Estar en contra de reducciones salariales, aumento de la jornada laboral, recorte en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad y despidos del profesorado interino. Estar en contra del aumento de alumnado por aula y de la supresión de programas de refuerzo y atención a la diversidad. De la presente moción se dará traslado al Gobierno central, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Huelva. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. El turno de réplica, señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, decirle a la señora Eva Maestre, como ya he visto, ha dejado caer por dónde van los tiros, ¿no?, en su réplica, que los cargos políticos el Grupo de Izquierda Unida se los hace a quien cree oportuno y a las personas de confianza. Sin embargo, si hablamos de a quién o no contratan ustedes en el Ayuntamiento de Valverde del Camino, creo que dejan mucho de desear las personas contratadas, porque sabemos mucho que son interventores y familiares. Puede ser que de la casualidad, quizá es de la casualidad. Vamos a dejarlo en una simple casualidad. Luego, con respecto a la moción, el Gobierno del Partido Popular, como bien ha dicho ya la señora Eva Maestre, ha recortado 3.000 millones de euros y no entiendo entonces qué es lo que pretende la señora Eva Maestre, 3.000 millones de euros en educación. Y además les recuerdo que en el pasado pleno del día 21 de mayo, como ya ha dicho el señor Márquez, usted apoyó los recortes del Partido Popular en educación en la moción que presentaba el Partido Socialista, además de acusar, como ha dicho ya también el señor Márquez, a los sindicatos de estar manipulando a los padres y a los alumnos. En una defensa de los recortes de su grupo realizada por usted, totalmente agresiva, como vuelve a hacerla ahora, y ahora usted trae a este pleno una moción registrada el día 2 de julio, después de que mi grupo registrara nuestra moción el día 28 de junio, que puede ser que sea también casualidad, pero ya la señora Sara Palomar ha dejado caer en una moción del Partido Socialista el mismo argumento. Que es así, la ha dejado usted caer. Pero bueno, creo que no es casualidad y la presenta para defenderse, además para hacer oposición a la oposición. Nosotros, sin embargo, decidimos presentar esta moción después de lo sucedido en la plaza hace 15 o 20 días antes del pleno, después del pleno realizado el 21 de mayo, al que antes hice referencia y en el que usted apoya los recortes para luego salir a la plaza a apoyar a los profesores en sus reivindicaciones, convirtiendo aquello realmente en un despropósito, además de ser una incoherencia por su parte, porque si usted apoyó en su momento los recortes públicamente, sea coherente, sea coherente. Mi grupo, sin embargo, presenta esta moción consensuada con la Plataforma por la Defensa de la Enseñanza Pública, ya que debido a este suceso nos gustaría que aclaraseis vuestra postura, porque rectificar además es de sabio, además usted también lo dice. El problema es que vuestra moción, además de presentar 14 puntos, en ninguno os posicionáis en contra de los recortes en educación, vengan de donde venga. Esa es la diferencia, señora Eva Maestre, entre el Grupo Municipal de Izquierda Unida y su grupo. Nosotros estamos en contra de los recortes, vengan de donde venga, y lo hemos demostrado apoyando cada una de las mociones que habéis presentado. Nada más y muchas gracias. Señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy la realidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales es ambivalente. En el año 1973 la homosexualidad dejó de ser considerada como una enfermedad. Sin embargo, en la actualidad los manuales internacionales de enfermedades mentales continúan patologizando
la transexualidad como disforia de género. Por otro lado, en los últimos años, España ha sido pionera en reconocer los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, pero en muchos otros países el colectivo sigue sufriendo discriminación, persecución y muerte. En el caso concreto de nuestro país, la igualdad legal es ya una realidad generalizada, siendo todavía la igualdad social y real del colectivo una asignatura pendiente que hay que abordar con premura y decisión. El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTB-fobia, es decir, un día de lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Por desgracia, continúa muy presente en nuestra sociedad, mostrándose con muchas y diversas caras. La discriminación ejercida contra lesbianas, gays, transexuales y bisexuales es violencia y como tal debe ser denunciada y condenada enérgicamente, tanto por la sociedad como por los propios poderes públicos. Esta violencia se manifiesta y reproduce hoy de múltiples formas, cuando se patologizan las identidades de las personas transexuales o se invisibiliza la realidad de las y de los mayores de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Existe la LGTB-fobia. Cuando la Iglesia, institución subvencionada con dinero público, ataca la diversidad sexual, se recurren los derechos de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales ante el Tribunal Constitucional y se tolera el bullying o acoso escolar LGTB-fóbico en las escuelas. Existe la LGTB-fobia. Cuando se condena al colectivo al paro y la precariedad, se impulsan recortes en sanidad que afectan de forma especial a las personas transexuales o se elimina la dotación presupuestaria que sostiene el Plan Nacional sobre SIDA. También existe la LGTB-fobia. Ante la lacra de la LGTB-fobia, la educación aparece como el instrumento más eficaz en la lucha con la discriminación y la intolerancia. Por esta razón es necesario defender una educación pública, laica, humanista e inclusiva que contribuya a poner fin a esta lacra social y a promover el respeto a la dignidad ciudadana de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, sin olvidar que esta lucha por la igualdad no será completa si olvidamos trabajar al mismo tiempo contra otras desigualdades como el machismo y el racismo. La discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género es una triste realidad que debe ser erradicada mediante el compromiso de todas y todos. Por ello, en este Día Internacional contra la LGTB-fobia es necesario seguir trabajando a favor de la igualdad y del respeto de la diversidad afectivo-sexual, reafirmando un compromiso activo con los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y condenando rotundamente la discriminación y la intolerancia que todavía sufre el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida consideramos necesario que este ayuntamiento se comprometa con el trabajo en el respeto a la diversidad en su sentido más amplio, en el marco de la libertad y la tolerancia. Creemos que esta corporación debe manifestar su compromiso por la igualdad real entre personas. Sabemos que está en nuestras manos, que con el esfuerzo de todos y de todas es posible un mundo donde la agenda política se centre en políticas activas antidiscriminatorias, que defiendan los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Que día a día entre todos tengamos más derechos. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida proponemos a Pleno, por una parte, contribuir en las competencias que le son propias a este ayuntamiento al desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la legislación vigente contra toda discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad familiar, con la finalidad de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de LGTB-fobia en el ámbito familiar, escolar, laboral, social y o político. Colaborar con todos los medios necesarios a la educación y sensibilización social para el reconocimiento de la igualdad social y real y el respeto a los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Solicitar al Gobierno que abandone su política injusta y antisocial de recortes y ajustes, con especiales consecuencias para el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Pedir específicamente al Gobierno que refuerce su compromiso en la lucha contra el VIH, SIDA y garantice la viabilidad económica y presupuestaria del Plan Nacional sobre SIDA, así como la inclusión del proceso de reasignación de sexo en el catálogo de prestaciones generales de la Seguridad Social. De la presente moción se dará traslado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la Consejería de la Política Social e Igualdad, al movimiento asociativo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la ciudad. Por otra parte, desde este ayuntamiento se conmemorará el Día del Orgullo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales cada 28 de junio con la celebración de actividades culturales y de concienciación cuyo programa se consensuará con los grupos políticos de la corporación y las asociaciones dedicadas a la lucha por la equiparación de los derechos del colectivo. Para este año, por estar fuera de plazo, se podría celebrar a finales de julio o a principios de agosto. Proponemos que se celebre un pasacalle festivo que recorra las principales calles del pueblo, proponiendo la ruta Plaza Buitrón Ayuntamiento, Plaza Buitrón. También la celebración en la Feria
en la feria de muestra FEMU de 2 concursos como sería el de mejor maquillaje y mejor drag, pudiéndose ampliar a más concursos a petición del colectivo. La bandera arcoíris de la lucha por la igualdad del colectivo lucirá en el balcón de la primera casa consistorial cada 28 de junio, como ya se está haciendo. El Ayuntamiento ofertará a los centros educativos de nuestro municipio para su desarrollo en el marco del área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de las personas, con independencia de su opción o su identidad sexual, para una mejor concienciación de los alumnos y alumnas en el respeto a la diversidad de nuestros convecinos y convecinas. Dichas actividades se consensuarán por los grupos políticos de la corporación con la participación de las asociaciones de nuestro municipio implicadas en la lucha por la igualdad de derechos del colectivo y con la eliminación de discriminaciones por motivos de opción y o de identidad sexual. Nada más y muchas gracias. Turno de réplica, señora Ponce. Muchas gracias, señora presidenta. Yo pienso también que, aunque se ha conseguido mucho, hay que seguir avanzando en estos temas porque aún no existe la plena igualdad. Y yo también tengo relación con personas de este colectivo y además familiares y todas no piensan igual que usted. Quizá usted se haya reunido con personas diferentes a las que me puedo reunir yo. Por otro lugar, yo no he vinculado para nada a estas personas con el SIDA. Además, hablo de recortes que usted dice que tenemos competencia en la Junta de Andalucía, pero que vienen impuestos por su gobierno. Eso que quede claro, por el gobierno del Partido Popular. Pero bueno, no voy a entrar otra vez ahí. Lo único que digo es que venimos a apoyar esta moción, que yo creo además que no se ha conseguido esa igualdad, que estamos en el camino, que con esta moción no estoy intentando para nada de discriminar a nadie ni mostrar a nadie. Yo pienso que hay personas que piensan lo que usted ha dicho y hay otras personas que piensan todo lo contrario, y porque haya un día de fiesta no es para nada malo y que reivindique, no es para nada malo. Y de todas maneras, que una persona se pinte, se maquille o se deje de maquillar tampoco es nada malo, es que no lo entiendo. Todo entra, si para mí todo entra, claro que todo entra dentro de la normalidad, por eso reivindicamos esto. Lo único que espero es que lo apoyen y nada más. Muchas gracias. Punto del orden del día. Señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. España sigue manteniendo en explotación minas de carbón tanto de interior como a cielo abierto. Hoy en día todavía dependen de este sector muchísimas familias españolas. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, conjuntamente con la patronal, Carbunión y los sindicatos más representativos del sector del carbón, UGT y Comisiones Obreras, firmaron con fecha de 28 de marzo de 2006 el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. Dicho plan contempla distintas líneas de ayuda muy importantes para la economía de nuestras empresas y municipios mineros: ayudas a la producción, ayudas a soportar costes sociales, ayudas a la reactivación, formación, proyectos empresariales y proyectos de infraestructura. La situación actual del sector del carbón atraviesa un momento complejo, condicionado al cumplimiento del Real Decreto de Garantía de Suministro y a la decisión europea del 10 de diciembre que condiciona las ayudas a la producción al cierre de las explotaciones mineras con fecha 2018, creando en este momento una gran incertidumbre de futuro, tanto para las empresas mineras aragonesas como para los municipios mineros. Situación que se agrava en gran medida después de la decisión tomada por el Gobierno de España el 30 de diciembre de 2011, cuando el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Orden Económico y Social y de corrección del déficit público, apareciendo en las medidas de reducción del gasto la eliminación de la financiación de infraestructura en compensación del cese de la actividad minera del carbón. Aquí establecemos una comparativa: ayudas a la producción, 301 millones de euros en el acuerdo de 2012, pasan el presupuesto de 2011 a 111 millones de euros, infraestructura 167 millones de euros a 101,6 millones de euros en el presupuesto de 2012, ayudas a las empresas 167 millones de euros a 39 millones de euros en el presupuesto de 2012, formación y becas 56 millones de euros pasan a 2 millones de euros y seguridad minera de 12 millones a 0 millones de euros, o sea, nada. Este incumplimiento del plan perjudica gravemente a los municipios mineros en todos sus aspectos, muy concretamente en el apartado de infraestructuras y de ayudas empresariales a las empresas que decidan instalarse en nuestra localidad, eliminando cualquier posibilidad de reactivación de las comarcas mineras, tal y como estaba pactado.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, al que represento, propone en el Pleno sumarse a las movilizaciones convocadas en defensa del sector del carbón y de las comarcas mineras y apoyar los paros convocados, así como las manifestaciones que se celebren. Asimismo, el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de que los trabajadores del Ayuntamiento se sumen a dicha manifestación en señal de apoyo a la defensa del carbón y de nuestros municipios mineros, siempre y cuando queden cubiertos los servicios mínimos municipales y quede garantizado el buen funcionamiento de los mismos. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a cumplir íntegramente los compromisos adquiridos y firmados en el Plan de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras en todos sus parámetros de ayuda, producciones, empleo, recolocación y reactivación de sus diferentes parámetros, proyectos empresariales, proyectos de infraestructura, formación y becas. La firma inmediata de los convenios de infraestructura de las distintas convocatorias aprobados en las mesas regionales de la minería y en tramitación en el Ministerio de Industria. Exigimos el apoyo del Gobierno a la Directiva Europea que garantiza la libre disposición de cada Estado miembro de consumir el 15% de energía autóctona. Solicitar un nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2013-2018 negociado con los sindicatos mineros y la patronal del sector. Instar a la Consejería de Industria e Innovación del Gobierno de Andalucía para que defienda los intereses de los ayuntamientos afectados y del sector del carbón en general ante el Gobierno de España. Pedir a todos los diputados y senadores de todos los grupos políticos en las Cortes Generales y en especial a los de nuestra comunidad autónoma que defiendan los intereses de las comarcas mineras, apoyando cualesquiera iniciativas o enmiendas que tengan por objeto tanto el aumento presupuestario como la puesta en marcha de medidas que contribuyan a resolver este asunto vital para nuestro futuro. Remitir este acuerdo al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España, a la Presidencia del Gobierno de Andalucía, al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Andalucía y a las Cortes de Andalucía. Nada más y muchas gracias. Señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En cuanto a lo de votar en contra, evidentemente me lo esperaban. Ustedes desde aquí nunca votan en contra de su grupo, jamás. Sin embargo, Izquierda Unida lo ha demostrado en cada una de las mociones o puntos. Ustedes nunca, y a la vista está, eso me lo esperaban, no me sorprende para nada. Luego, de lo que estamos hablando no es de la reapertura de la mina, ni de lo que se ha recibido, sino de lo que se tenía acordado y ustedes, a través de Real Decreto, quieren imponerle. Graves recortes que dejan totalmente desprotegidos a estos trabajadores y sus derechos, además de ser por su parte un incumplimiento, ya le digo otra vez, a través de Real Decreto. Y este incumplimiento, vuelvo a repetirle, que perjudica gravemente a los municipios mineros en todos sus aspectos, muy concretamente en el apartado de infraestructura y de ayudas empresariales a las empresas que decidan instalarse en nuestra localidad, como ya se ha hablado. Por lo cual, era evidente que iban a votar en contra, sobre todo después de ver el recibimiento que el Partido Popular le hizo a los mineros en Madrid, estaba claro. Además, volver a repetir que nunca votan en contra de su grupo, nunca, es que no lo hacen nunca, es que siempre tienen excusas. Me dice, es que tenía que haber realizado la moción así, de esta manera o de la otra, es que esta moción no va encaminada a la reapertura de ninguna mina, sino en contra de lo que ustedes por Real Decreto les han impuesto a estos trabajadores. Por lo demás, nada más y muchas gracias. Señora Ponce, por parte de Izquierda Unida, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. La actual situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento y la aprobación por parte de los concejales del Partido Popular de un plan de ajuste que prevé la reducción de sueldos de empleados municipales, un aumento de los impuestos para todos los ciudadanos, una reducción de la prestación de servicios sociales y paralización de cualquier inversión para el pueblo, obliga a quienes formamos la corporación a dar ejemplo de austeridad con independencia de la posición adoptada ante dicho pleno. Izquierda Unida considera que la corporación en general y el Gobierno municipal en particular deben ser los primeros en soportar sacrificios salariales, sobre todo cuando esos sacrificios también se le exigen a los trabajadores municipales y pueden ir acompañados de la pérdida de empleo y de recortes en los servicios municipales que reciben los vecinos y vecinas de Valverde del Camino. Por todo ello, proponemos a pleno bajar los sueldos y asignaciones políticas en la misma proporción, como mínimo, que el mayor recorte aplicado a los trabajadores, a todos los concejales del consistorio, incluidos los de la oposición,
que los concejales que ya estén cobrando por algún organismo público, por un cargo político, ya sea de este ayuntamiento, diputación, mancomunidad o parlamento, no lo hagan por las juntas de gobierno, ni por asistencia a plenos ni comisiones, eliminar cualquier otro ingreso o asignación que reciban, ya sea por asistencia a eventos o a cualquier otra causa, cobrando solo en el caso que le supongan un gasto y siendo en esa misma cuantía, aplicando estos mismos a los concejales de la oposición que también acudan a los mismos actos. Rescisión de contratos asesores, pues con 11 concejales del Partido Popular y con una gran cantidad de empleados públicos, no creemos necesario que haga falta nadie más cobrando del ayuntamiento para gestionar el buen funcionamiento del mismo. De esta forma daremos el ejemplo a los vecinos de nuestro pueblo de que la única manera de salvar esta desastrosa situación económica es que entre todos pongamos de nuestra parte, siendo la clase política la que se ha presentado voluntariamente para solucionar este problema, porque quiere lo mejor para el pueblo y no para enriquecerse a costa de él la que dé mayor ejemplo de sacrificio. Nada más y muchas gracias. Réplica, señora Ponce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, le voy a contestar al señor Márquez. En el primer punto sí que me refiero a la asignación por grupo, en el punto número 3 a dieta y en el punto número 4 a los asesores, que nosotros creemos que en esta grave situación de crisis con 11 concejales del Partido Popular y los empleados públicos es suficiente. Con lo que respecta al señor Doblado Vera, entiendo su crispación, aunque no la comparto, porque evidentemente le tocan el bolsillo y eso duele, por lo cual entiendo su crispación. Luego, con lo que me ha dicho al principio, intentando engañar, yo creo que esa es una grave acusación. Ni he intentado ni he engañado a nadie. Y me gustaría que lo retirara porque creo que es una grave acusación, además no lo voy a permitir. Yo creo que yo me he disculpado en su momento. Vamos, de todas formas entiendo que no somos iguales, está claro. Pero ese tipo de acusaciones creo que son bastante graves porque no he engañado a nadie. Luego, con respecto a que se ha recortado, claro que se ha recortado en inversiones, se ha aprobado un plan de ajuste en el que se recortan inversiones, se suben impuestos, se recorta en nóminas y servicios, etcétera, etcétera. Con lo que respecta a las dietas, me alegro que no se cobren, que de eso se trata, y no le estoy diciendo que se haga lo contrario. Pero no entiendo por qué se niega continuamente a los recortes que se están imponiendo ahora en las nóminas de los trabajadores, a los nuevos recortes. Lo único que le pido es que se recorten lo mismo, que siempre me contesta las mismas cosas. Y con respecto a los gastos que me ha comentado en restaurantes, etcétera, etcétera, yo quiero dejar claro que yo no he estado en ningún restaurante, que no he utilizado ninguno de esos gastos y que mi grupo tampoco. Eso lo quiero dejar claro. Tampoco. Mi grupo tampoco. Nada más y muchas gracias.